Teología propia, clase 3, parte 1. Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando estos días y que pueda servirles estos audios para conocer acerca de Dios y motivarlos a conocer a Dios, dirigiendo nuestra mirada en fe hacia aquel de quien proceden todas las cosas y por cuyas manos, por cuyo poder todas las cosas subsisten. Y por eso, eh, mm, a través de estas clases de teología propia, nos proponemos mirar a Dios, tratar de contemplarlo, de conocerlo y buscar que este conocimiento acerca de Dios convierta y transforme nuestras vidas. La clase de hoy va a ser sobre los atributos de Dios. Ahora comenzamos después de la primera clase que fue sobre la teología, la segunda clase que fue sobre la posibilidad de conocer a Dios. Hoy en esta tercera clase vamos a empezar a mirar a Dios más directamente y a empezar a conocerlo a través de sus atributos. En lo que nos resta de esta materia, de este curso, vamos a tener dos partes. Esta parte sobre los atributos de Dios y la parte final sobre la Trinidad. Entonces, antes de entrar finalmente en la Trinidad y en todo lo que eso implica para nosotros como personas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nosotros en la sociedad, porque la Trinidad nos habla sobre todas esas cosas también, vamos a contemplar a Dios mirando sus atributos. Y entonces, lo primero es tratar de encontrar una definición. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, nosotros por atributo de Dios entendemos toda perfección que es característica de Dios, que la Biblia nos presenta como que son pertenecientes al ser de Dios y capaces de ser manifestadas a sus criaturas. Así que lo definimos como una perfección que es propia característica de Dios. Estas perfecciones son realidades que están afincadas en la propia esencia de Dios. No son cualidades que son añadidas al ser de Dios, como si fueran los clavos que están hincados en un trozo de madera, sino como algo que conjuntamente y sin división constituyen la plenitud del ser de Dios. Acá nosotros necesitamos hacer una división muy tajante entre las perfecciones divinas y las cualidades humanas o las propiedades de cualquier ser creado. ¿Por qué? Porque todo ser creado posee propiedades que necesariamente fluyen de su misma esencia, aunque no lleguen a constituir nuestra propia esencia. Por ejemplo, nosotros usamos la razón surge de nosotros, pero nosotros no somos la razón. O otras cualidades que se pueden adquirir y perder, como la sabiduría y la honradez. Esas son cualidades o propiedades de un ser humano, por ejemplo, pero no forman la esencia de ese ser humano. Ese ser humano los puede adquirir o perder. Sin embargo, los atributos de Dios son algo que constituyen su misma esencia. No hay nada en Dios que sea agregado o sobreañadido. Dios no puede adquirir o perder nada. Eh, Así que vamos a tener que tratar de evitar los siguientes errores en cuanto a los atributos de Dios. Por un lado, el nominalismo. El nominalismo, cuando nosotros lo usamos en este contexto, se refiere a un sistema filosófico según el cual, siempre que nos concretemos al ser divino, las perfecciones que la Biblia le atribuye a Dios son simplemente nombres o etiquetas de referencia a las que no corresponde ninguna realidad en el seno de la divinidad. Ese es un error, que cuando hablamos de la santidad o cuando hablamos de la eternidad o cuando hablamos de la justicia o del amor, esas son etiquetas que se le atribuyen a Dios. Por otro lado, es el error del conceptualismo, que afirma que no se trata de simples etiquetas,
pero el conceptualismo se conforma con decir que esos atributos son distintas expresiones conceptuales de una sola realidad divina. Según este sistema, así como el sol ablanda la cera y endurece el barro, siendo que es siempre la misma causa, la misma fuente de esos fenómenos, podríamos decir que Dios es una uniforme, indistinta realidad que solo admite variación en el modo de concebirla, sin variedad alguna que afecte al simplísimo ser de Dios. Y otro error es el realismo exagerado, según el cual las perfecciones de Dios serían realidades diversas, que todas en conjunto, todas juntas, formarían la esencia divina. Contra todas esas formas equivocadas de ver, nosotros, guiados por la palabra de Dios, afirmamos que los atributos de Dios son perfecciones divinas distintas entre sí, pero que están de tal modo afincadas en la plenitud única e infinita del ser de Dios, que cada una de ellas participa de la infinita plenitud de ese ser divino, y ninguna puede existir ni actuar en oposición ni en separación a las demás. Por ejemplo, Dios es amor, o sea, no solamente tiene amor, sino que Él, el amor mismo, que es infinito y subsistente, pertenece a su mismo ser divino. Dios es amor. Pero este amor no puede existir ni actuar divorciado de su justicia, ni de su sabiduría, ni de su poder, porque todo eso entra sin añadidura ni división en la propia esencia del ser de Dios. Aún más, estos atributos o perfecciones de Dios pertenecen a Dios de tal manera que sin ellos la esencia divina sería un nombre vacío de realidad. Y sin que se pudieran manifestar, el ser de Dios nos resultaría imposible de conocer. Dios es sus atributos. ¿Cómo podemos nosotros determinar cuáles son los atributos de Dios? Bueno, hay muchos caminos desde la filosofía hasta la teología más especulativa que se han construido para intentar encontrar cuáles son los atributos distintivos de la deidad. Pero para los cristianos evangélicos que reconocemos que la única fuente de autoridad es la palabra de Dios, la Biblia, la única y verdadera vía que tenemos para determinar los atributos divinos de manera correcta es estudiar la palabra de Dios, en donde Dios ha querido revelarse a nosotros como Él es, no como nosotros nos lo podemos imaginar. Toda verdadera teología tiene que tener como fuente precisa una teología bíblica. Así que a la luz de todo lo que la Biblia nos dice del ser de Dios, nosotros podemos llegar a ver la naturaleza de los atributos divinos, su integración en la naturaleza divina y la interrelación necesaria que hay entre ellos. Por supuesto que nuestra mente, con el previo don de la fe y la iluminación del Espíritu Santo, podrá penetrar más y más en el estudio y en la oración, en el gozoso y enriquecedor conocimiento de las divinas realidades. Los atributos de Dios suelen clasificarse de maneras muy distintas. Hay clasificaciones para todos los gustos. Se los clasifica en absolutos y relativos, en naturales y morales, en inmanentes y transitivos, en quiescentes y operativos, comunicables o incomunicables, y algunas veces se combinan algunas de esas formas de clasificarlos como absolutos o inmanentes y relativos o transitivos. Así que uno prácticamente puede elegir la forma de clasificarlo que más le parezca, que se acomode a la lógica de la teología. Pero
sin intentar, por eso, sin intentar armar un dogma o una estructura de hierro en cuanto a cómo organizar los atributos de Dios, vamos a comenzar estudiándolos a partir de la próxima parte, eh, mirando primero qué es Dios, a continuación qué hace Dios y luego cómo obra Dios. Así que esta va a ser una clasificación simple que vamos a adoptar para analizar y para desarrollar los atributos de Dios. En primer lugar, ¿qué es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y cómo obra Dios?